Entre la primera y segunda década del siglo XX, motivados por un gran número de problemas sociales, económicos y políticos, diversos grupos de personas vieron en el fin del régimen de la presidencia de Porfirio Díaz una salida al mal momento que vivían y una oportunidad para establecer principios democráticos e igualitarios en el país. En el estado de Morelos, el descontento social se acrecentó gracias a la inequitativa distribución de la riqueza, al acaparamiento y despojo de las tierras de los pueblos por parte de las haciendas y a las indignas condiciones de trabajo y de vida de las clases sociales menos favorecidas. En Tlaquiltenango, la familia más poderosa de la época que nos ocupa fue la familia Reina Ocampo, cuyo patriarca fue don José Crescencio Reina Figueroa, hombre nacido en el poblado de Aguasarca, cercano de Iguala Guerrero, en 1835. Crescencio se casó con María Josefa Longina Ocampo Ocampo en el año de 1863, año en el que también posiblemente llegaron a Tlaquiltenango y adquirieron un trapiche de caña de azúcar construido en el siglo XVIII, ubicado a unos metros al poniente de la parroquia del pueblo, conocido como Haciendita de Guadalupe, que con el tiempo y tras la adquisición y apropiación de bastantes hectáreas de tierras de cultivo, se convertiría en la Hacienda de San Juan. Crescencio y Longina tuvieron 5 hijos, 2 hombres y 3 mujeres: Catalina, María, Juan, Isidro y Serapio, quienes heredarían en sociedad las riquezas de su padre al morir este en 1897. Ellos no trabajaron directamente en la hacienda, de hecho la arrendaron al ingeniero Felipe Ruiz de Velasco durante un buen tiempo, aunque sin embargo disfrutaron de los frutos de tan rica industria azucarera morelense, alternando sus estadías, residencias y estudios entre Tlaquiltenango, la Ciudad de México y Nueva York. En un plano de los terrenos de la Hacienda de San Juan, propiedad de la Sociedad de Hijos de Crescencio Reina, elaborado en 1902, podemos observar que dicha sociedad era dueña de los terrenos de cultivo de prácticamente toda la cabecera municipal actual. Esta situación seguramente generó un gran número de inconformidades y molestias entre los habitantes de Tlaquiltenango, que no estaban de acuerdo con el control y el dominio de la oligarquía de los hacendados. A finales de la primera década del siglo XX, con la inminente realización de las elecciones para la renovación de la gubernatura del estado, en Morelos se integraron diversos clubes políticos que apoyaron la candidatura de Patricio Leiva, hijo de Francisco Leiva, un antiguo enemigo político de Porfirio Díaz, con el objetivo de impulsar un candidato popular que al llegar a la gubernatura reivindicara los derechos de los pueblos y de los campesinos. Leiva perdió polémicamente contra Pablo Escandón, candidato oficialista que de hecho era militar y hacendado, un digno representante de su clase. Ante la sorpresa de propios y extraños, Leiva de a poco fue dando la espalda al grupo popular que lo había respaldado y dejó acéfalo aquel movimiento que buscó una revolución política y de cierta forma pacífica. Algunos inconformes morelenses decidieron secundar el llamado político que Francisco Ignacio Madero proclamó a nivel nacional. Se adhirieron al igual que otros grupos en la República y apoyaron el proyecto de sucesión presidencial. Madero perdió las elecciones mediante un fraude mediático, fue a prisión y después al exilio. Convocó a un levantamiento armado mediante la proclamación del Plan de San Luis para el 20 de noviembre de 1910. Sin embargo, en Morelos, nada pasó en esa fecha. En juntas posteriores se reunieron hombres como Pablo Torres Burgos, Emiliano Zapata, Catarino Perdomo, Margarito Martínez y Gabriel Tepepa, entre otros. Acordaron nombrar líder del movimiento local a Torres Burgos y enviarlo a San Antonio, Texas, para platicar con Madero y recibir instrucciones directas de este. Parecía que ya estaban agotadas todas las instancias políticas y pacíficas posibles, y no quedaba más que dar paso a la revolución armada. Pero sucedió que Gabriel Tepepa, uno de los comprometidos para rebelarse, impaciente por la involuntaria tardanza de Torres Burgos, se levantó en armas el 7 de febrero de 1911 en su pueblo, Tlaquiltenango, cercano a Jojutla, dando así principio a la revolución en el estado de Morelos.
El general Gildardo Magaña en 1937 escribió que aquí, en este lugar, comenzó la revolución en el estado de Morelos. Fue la gente que seguía al veterano Gabriel Tepepa quienes, apoyándolo, decidieron atacar por asalto al pueblo de Tlaquiltenango. Tepepa en aquel entonces no ostentaba ningún cargo militar dentro del movimiento, pues Torres Burgos aún no regresaba de su viaje a San Antonio, Texas, del que traería consigo varios nombramientos para el primitivo ejército maderista morelense, dentro de los cuales a Tepepa le tocó nombramiento de coronel, aunque es bien sabido que en el sur del estado, don Gabriel fue el general de facto. Antonio Melgarejo, en su libro Los crímenes del zapatismo, describió que Tepepa y su gente atacaron Tlaquiltenango por la noche, encontrando una plaza indefensa y ejecutando una serie de acciones violentas en contra de la población. Dentro de ellos, el asesinato del presidente municipal, el saqueo a las principales casas de comercio y el tormento y muerte de 2 hermanos españoles de apellido Reynoso. Tepepa atacó un 7 de febrero. Cabe decir que en Tlaquiltenango desde entonces se celebraba la fiesta de la Candelaria como fiesta patronal. El festejo comenzaba el 2 de febrero y terminaba el 5, por lo que para el 7 seguramente había bastante dinero dentro de los comercios. Los asaltos y los saqueos son una parte natural dentro de las facciones radicales de los movimientos revolucionarios. Sirven para mostrar fuerza y hacer presencia en contra de los enemigos, y también para obtener recursos económicos, y en especie, que permitan sostener y financiar los movimientos rebeldes. Sin embargo, en ocasiones la adrenalina, la histeria colectiva, el rencor y la venganza se apoderan de quienes ejecutan los asaltos y los saqueos, orillándolos a cometer una serie de crímenes que no llegan a ser bien vistos incluso dentro del propio movimiento. El 24 de marzo siguiente, las fuerzas del ya coronel Gabriel Tepepa, en compañía del general Pablo Torres Burgos, atacaron de nueva cuenta Tlaquiltenango y por primera vez Jojutla. Se trataba de la primera toma de una ciudad importante en el estado, la cabecera del distrito político de Juárez. Los revolucionarios cometieron de nueva cuenta asaltos y saqueos violentos a comercios y casas de ricos, a los que se sumaron torturas, violaciones y asesinatos, situación que no gustó a Torres Burgos, quien después de encararse con Tepepa, renunció al movimiento, siendo asesinado junto con sus hijos en su retirada. Torres Burgos tenía ideales moderados y hasta cierto punto pacíficos para la revolución. No estaba a gusto con el desorden y saqueo, ideas antagónicas a las del viejo Tepepa, hombre de 70 años, que había participado en la batalla del 2 de abril de 1867 y posteriormente había sido parte de las filas revolucionarias de Porfirio Díaz. Tepepa había prestado sus servicios en las haciendas de San Nicolás Obispo y Temilpa. De él solo existe una fotografía conocida. Se observa junto con su hijo Álvaro, al lado de una pequeña pieza de artillería y al frente de su tropa. No cabe duda de que Tepepa fue el líder militar de aquel naciente ejército suriano, por lo menos a lo que en el sur del estado corresponde. Apenas 6 semanas después de la toma de Tlaquiltenango y Jojutla, un grupo de ciudadanos jojutlenses, coludidos con Federico Morales, maderista guerrerense, supuesto aliado de los revolucionarios de Morelos, tendieron una trampa a Tepepa aquí en Jojutla. En la casa del acaudalado comerciante Pedro Lamadrid, que se ubica a mis espaldas, invitaron a Tepepa a un supuesto banquete que se serviría en su honor. Confiado, Tepepa asistió a la reunión junto con Luis Noguerón, su asistente. Algunos dicen que aquí mismo se desató un ataque armado que buscaba acabar con la vida de Tepepa, pero del que logró salir ileso. Tepepa y Noguerón fueron aprehendidos y llevados a la cárcel del pueblo. Allí se les realizó un juicio sumario donde se les juzgó por los hechos violentos del 24 de marzo, aunque en realidad lo que buscaban era arrancar al líder radical del movimiento revolucionario, pues es sabido que Tepepa no tenía buena relación con los líderes maderistas de Guerrero. Los prisioneros fueron condenados a muerte, por lo que al día siguiente, el 25 de mayo de 1911, a las 6 de la mañana, fueron pasados por las armas. Así terminó la vida del primer jefe que tuvo la revolución en el sur de Morelos, a traición y formulada por quienes decían ser sus aliados de lucha. Ese mismo día, Porfirio Díaz presentaba su renuncia ante la Cámara de Diputados. La revolución maderista había triunfado. Tiempo después, Madero emprendió una gira por los estados de Morelos y Guerrero a través de la ruta del ferrocarril interoceánico. En su regreso a la Ciudad de México y por su paso por la estación de Tlaquiltenango, Madero se encontró con un nutrido grupo de personas que protestaban por el que consideraban
injusto asesinato de Gabriel Tepepa, pues consideraban que el juicio al que se le había sometido no había sido legal. Ante la sorpresa de muchos, Madero, frente al pueblo inconforme, respaldó la ejecución de Tepepa. La casa de Tepepa se ubica justo frente a la vía del ferrocarril interoceánico, a escasos metros de la antigua estación. Aquí sus restos debieron ser velados y después trasladados seguramente al panteón del barrio de Tlayohualco. En algunas notas de periódico corrió el rumor de que Tepepa había sufrido una suerte de síncope producto de las heridas de las balas, por lo que en realidad había logrado salir con vida del fusilamiento, y que al curar sus heridas regresaría a seguir peleando contra sus enemigos. Esto nos habla de la importancia, el miedo y el respeto que tuvo la figura de don Gabriel. Yo un viejo. Buenas noches, Rafael. Buenas noches. Buenas noches, Margarito Martínez de Puebla. Gabriel Tepepa, de Tlaquiltenango. La toma de Tlaquiltenango y Jojutla del 24 de marzo de 1911 fue un hito en los primeros meses del movimiento revolucionario. La renuncia de Torres Burgos al ejército maderista derivó en la eventual elevación de Emiliano Zapata como general en jefe de las tropas. Además, en esa fecha hicieron su aparición 4 personajes que, a la muerte de Gabriel Tepepa, tomarían importancia y relevancia dentro del Ejército Libertador del centro y sur de la República Mexicana. Hablamos de Lorenzo Vázquez, Pioquinto Galis, Celerino Manzanares y Francisco Alarcón, quienes fueron protagonistas de la revolución, aprovechando muchas veces la sierra de nuestro municipio. Estamos en la localidad de Valle de Vázquez, pueblo situado a 15 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal de Tlaquiltenango. Este sitio toma su nombre en honor al general revolucionario Lorenzo Vázquez, quien fue originario de este sitio cuando su nombre oficial era Los Hornos. Los pueblos de la Sierra de Huautla fueron determinantes para los primeros años del movimiento revolucionario. Su hostil relieve y sus senderos poco conocidos los convirtieron en sitios estratégicos en los que los rebeldes se movían con comodidad y podían comunicarse de forma segura con los poblados de los vecinos estados de Guerrero y Puebla. Aquí, en la hacienda de Los Hornos, Emiliano Zapata, ya como general en jefe, estableció su cuartel, después de enterarse de que en Jojutla le preparaban una emboscada para asesinarlo en abril de 1911. Este cuartel lo dejaron el 29 de abril, con rumbo a Jalostoc, para preparar el ataque a la plaza de Jonacatepec. Lorenzo Vázquez instaló aquí su cuartel general en 1911 y 1912. Desde este punto cubrió y logró controlar la parte central del estado y de la Sierra de Huautla, logrando cubrir el frente de Emiliano Zapata, que se había instalado en las cercanías de Quilamula, Ajuchiclán y Pala. En este sitio también libró importantes batallas contra el ejército enemigo, mismo que buscaba apoderarse de tan estratégico lugar. En este mismo año, la familia del general Vázquez fue tomada prisionera en Cuernavaca para motivar su rendición. A principios de diciembre de 1911, fuerzas rurales oficiales, comandadas por el italiano Pepino Garibaldi, salieron de Jojutla con rumbo a Cuautla. Tomaron el antiguo camino de la ruta minera que conecta estos pueblos por la zona central de Tlaquiltenango. Al pasar por el pueblo de Los Hornos, fueron sorprendidos por la tropa del general Lorenzo Vázquez. Las publicaciones de periódicos afines al gobierno de Madero informaron que la victoria fue para los rurales, quienes hicieron 4 muertos a los zapatistas. El 28 de noviembre de 1911 se proclamó en Ayushutla, Puebla, el Plan de Ayala, manuscrito que plasmó los ideales agrarios del movimiento revolucionario morelense, al que se adhirieron grupos de rebeldes de estados vecinos. Destaca Pioquinto Galis como uno de los firmantes del Plan de Ayala, mismo que pocos días después de su proclamación sería transcrito a máquina de escribir en la casa del Huastle, en Ajuchitlán, Tlaquiltenango, por el sacerdote de la parroquia de Huautla. El Plan de Ayala fue firmado en diversas ocasiones, existiendo diversas copias en calidad de originales. Algunas firmas no coinciden entre las diversas versiones conocidas, por lo que Francisco Alarcón y Lorenzo Vázquez también son reconocidos como firmantes.
En febrero de 1912, en el Diario Oficial del Estado de Morelos, se publicó un parte de guerra en el que se informaba que las fuerzas de Lorenzo Vázquez habían prendido fuego a un campo de caña, propiedad de Felipe Ruiz de Velasco. También tropas zapatistas habían incendiado los campos de El Chilar y El Llano en Tlaquiltenango. En 1914 los zapatistas combatieron en sitio a las fuerzas huertistas, logrando derrotarlas, haciéndose del gobierno y control del estado de Morelos. El general Lorenzo Vázquez fue designado como gobernador por la Revolución, desempeñando el encargo hasta el año de 1916, fecha en que los zapatistas cayeron ante los carrancistas, teniendo que entregar el gobierno. Después de la derrota ante los carrancistas, rumores de una posible traición al Ejército Libertador comenzaron a rodear la figura del general Vázquez, motivo por el cual tuvo que alejarse del estado de Morelos. Estando en el poblado de Buenavista de Cuellar, en Guerrero, fue acusado de incitar a un levantamiento contra los zapatistas, por lo que fue capturado y ahorcado en mayo de 1916. Finalmente, los restos del general Lorenzo Vázquez fueron trasladados al panteón de la comunidad de Valle de Vázquez, en donde reposan hasta la actualidad. Las disputas entre los carrancistas y los zapatistas se acrecentaron demasiado en los meses posteriores. No solo se enfrentaban dos facciones militares revolucionarias, sino que además lo hacían dos corrientes ideológicas y políticas antagónicas, los convencionistas contra los constitucionalistas. La promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917 significó la derrota política del programa de reformas político-sociales de la Revolución, proclamado el año anterior. Por este motivo, los gobiernos municipales obedecían a quienes ostentaban el control militar de las regiones morelenses, debiendo tener contacto con carrancistas o zapatistas según fuera la oportunidad o su afinidad. En el archivo histórico del Archivo General Municipal de Tlaquiltenango resguardamos documentos procedentes de la época de la Revolución, de entre los que se destacan algunos cortes de caja de la Hacienda Municipal y muy especialmente resguardamos correspondencia que el municipio intercambiaba con el cuartel general de Tlaltizapán, documentos únicos en su tipo en la región. El 10 de abril de 1919, el general Emiliano Zapata fue emboscado a traición en la hacienda de San Juan Chinameca, en donde fue asesinado. Le acompañaba una escolta conformada por 10 hombres, de entre los cuales estaba Pío V Gálvez Aguilar. Con la muerte de Zapata, el Ejército Libertador del Sur sufrió una contundente derrota militar. Sus miembros deberían reorganizarse y replantear el destino del movimiento. Algunos decidieron adherirse con cautela al plan de Agua Prieta que encabezaba Álvaro Obregón contra Venustiano Carranza. Tras el triunfo de la Revolución de Agua Prieta y ya con Álvaro Obregón al frente del gobierno del país, los acuerdos con los revolucionarios morelenses se cumplieron. Comenzaron los repartos agrarios y en lo que respecta a lo militar, los soldados del Ejército Libertador del Sur tuvieron la oportunidad de integrarse al Ejército Nacional respetando los grados obtenidos. Los generales Francisco Alarcón, Pío V Gálvez y Celerino Manzanares tomaron la opción de integrarse al Ejército Nacional, siendo parte de la División de Rurales que vigiló el centro y sur del estado de Morelos, bajo las órdenes superiores del general Genovevo de la O. Alarcón y Gálvez decidieron hacer también carrera dentro de la política. El general Pío V Gálvez fue diputado local en la 27ª legislatura del Congreso del Estado de Morelos. Sin embargo, debido a ruptura con su antiguo amigo Elpidio Perdomo, entonces gobernador de Morelos, fue desaforado el 4 de mayo de 1939. La versión oficial de su ruptura menciona que debido a que Gálvez apoyaba la candidatura presidencial de Gildardo Magaña, mientras que Perdomo brindó su apoyo a Manuel Ávila Camacho. El general Francisco Alarcón, por su parte, fue candidato a gobernador del estado en 1926. En un intento por volver al orden constitucional en Morelos, Alarcón perdió las elecciones de forma oficial, pero se proclamó triunfador, por lo que instaló una legislatura constituyente en Jojutla. Finalmente, el Senado de la República declaró nulas las elecciones. También fue diputado federal suplente de 1930 a 1932. El general Celerino Manzanares participó de forma activa en la formación de guardias civiles y rurales en la región sur de Morelos. Asesinó a otro militar en Cuernavaca, motivo por el cual fue aprehendido y pasó un tiempo en la cárcel.
Posteriormente, regresó al sur de Morelos en 1929. Se instaló en la ayudantía de Galeana, entonces parte del municipio de Tlaquiltenango. El general Celerino Marciano Manzanares Gómez falleció el 27 de septiembre de 1932 en Galeana. Sus restos fueron trasladados a la parroquia de Santo Domingo de Guzmán en Tlaquiltenango, en donde descansan debajo de la capilla Poza que está a espaldas mío, junto con los restos de Eutimio Rodríguez. El general Pío V Galis Aguilar falleció el 9 de marzo de 1943 en su casa de Atlacomulco, municipio de Jiutepec. Sus restos fueron trasladados al mausoleo que el propio Zapata erigiera para él y sus compañeros cercanos, aquí en el atrio de la parroquia de San Miguel Arcángel en Tlaltizapán. El general Francisco Alarcón Sánchez falleció a los 79 años de edad, el 2 de marzo de 1951 en Jojutla, Morelos. El municipio de Tlaquiltenango fue testigo directo y escenario principal de la Revolución Mexicana, época que marcó y dio forma al pueblo que conocemos hoy en día. La revolución sigue cerca, está en cada sitio y espacio que volteemos a ver. Allí podemos reconocer nombres y apellidos que nos son familiares porque resultan nuestros ancestros, personajes que formaron una sociedad en medio de la crisis. Su historia debe recopilarse y contarse, porque sus hechos son nuestro pasado revolucionario.